La resistencia a los antimicrobianos se ha convertido en una amenaza cada vez mayor para la salud pública mundial, mediante el uso excesivo e indebido de antimicrobianos en los sectores de la salud humana y en otros sectores como en la agricultura. Cada vez más microorganismos se hacen resistentes a los medicamentos a los que antes eran más susceptibles. Bueno, muchos de los criaderos de ganado tienden a usar antibióticos. Entre ellos, por ejemplo, amoxicilina, beta-lactámicos, perdón, para controlar principalmente infecciones por E. coli, por ejemplo, o enteropatógenos principalmente, ya que de la vaca no solamente se obtiene la carne, sino que también se obtiene leche. Entonces, se usan esos antibióticos y por lo tanto se puede crear resistencia. Ahora, eso no afecta mucho tal vez a las carnes porque terminan cociéndose, pero hay otro problema y es el de la contaminación ambiental. Por ejemplo, estas vacas que pueden tener, por ejemplo, una cepa de coli multidrol resistente, si es que usaran antibióticos, hacen heces, y es porque estos enteropatógenos se encuentran en sus intestinos. Y luego estas heces llegan a parar hacia el suelo, y las cuales son arrastradas, por ejemplo, con agua hacia charcos como estos acá. Y finalmente estas aguas terminan llegando a las zonas de sembríos, en donde veremos más adelante cómo es que pueden pasar estas bacterias de la industria ganadera a la industria pecuaria. Por ejemplo, en Estados Unidos hubo un brote de E. coli O157H7 debido al caso de Jack in the Box. Bueno, esto se debía principalmente a que la carne de res estaba contaminada con esta cepa de E. coli que que causa el síndrome urémico hemolítico en niños. Pero generalmente hay cierta sensibilidad, ¿no?, en ese tipo de bacterias. Por más que tengan estos factores de patogenicidad que generan la toxina Shiga, si son susceptibles ante los antimicrobianos, entonces servirá. Pero cuando se usan antibióticos, es aquí donde viene la cosa, por ejemplo, ¿no? Si esta cepa que antes era controlada fácilmente con una penicilina o un beta-lactámico de primera generación, tiene algún gen que genere beta-lactamasas, entonces una BLE es más difícil de tratar, es decir, hay resistencia a este tipo de terapias, las cuales se hacen ya inútiles. Entonces, parte de la industria agroindustrial y ganadera, perdón, termina también afectando a la salud pública si es que una de estas bacterias llega a parar hacia el estómago de un humano. Bien, entonces, estas zonas con basura y agua contaminada, que son desechos, recuerden, de las ciudades, y no solamente ellos, sino que también aguas de desagües y también de la industria ganadera, llegan por estos riachuelos como estos de acá, o canales, mejor dicho, como los de aquí, a regar hasta estas coles, por ejemplo, o brócolis. Como pueden ver, está bastante contaminado. ¿Y cuál es el problema con esto? Cuando estas bacterias, que vienen ya sea desde los desagües industriales, de los hospitales, de las ciudades incluso, o también puede ser de las industrias ganaderas como la que vimos anteriormente con las vacas, estas bacterias se encuentran suspendidas en el agua, se convierten en microorganismos ambientales. Por eso es que es importante hacer un análisis de agua antes de que se haga una siembra y durante la siembra, para saber si es que mis cultivos están contaminados o no con ese tipo de bacterias multidrogresistentes, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando llegan a parar estas bacterias cerca de las zonas de las hojas, a veces no se lava bien las frutas, perdón, las hortalizas, incluso también las frutas. Entonces, al no lavar bien o no sancochar bien tu comida también, te arriesgas a que se contaminen o que haya una contaminación cruzada directamente desde la industria ganadera hacia la industria del sector agro. Y no solamente ellos, sino que también se usan fungicidas. Ahora, muchos de estos fungicidas que combaten, por ejemplo, plagas contra Aspergillus fumigatus, contra Cryptococcus e incluso contra Histoplasma y otros tipos de hongos, pueden llegar a generar resistencia a estos fungicidas. Estos fungicidas son usados con la intención de controlar hongos fitopatógenos. Sin embargo, existen hongos como Aspergillus flavus que secretan micotoxinas como la aflatoxina que genera un daño en humanos y animales. Entonces, al usarse con frecuencia estos fungicidas generan una resistencia en este hongo.
Y así sucede lo mismo con otros géneros. Por ello es importante tomar conciencia eh, los, los daños que puede causar un uso indiscriminado. 天上太阳红呀红彤彤哎，心中的太阳是马。